Llegó la hora de decir las cosas como son. Sin paños tibios. Sin filtro. Noti 1630 y Uno Radio Group presentan El Pique de Falú. Con el más picoso de tu radio, el periodista Luis Enrique Falú. Buenas noches, Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de la cadena Noti 1. Les saluda Luis Enrique Falú, son las 7:02 de la noche. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa sumamente picante en la noche de hoy. Y usted me sigue a través del Facebook, El Pique de Falú en Facebook. Dele por ahí seguir a la página para que pueda reaccionar a los temas que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy. Y son varios así que usted entra al Facebook, El Pique de Falú. Una manifestación donde líderes religiosos continúan en la calle manifestándose, dejándose sentir sobre lo que ellos están clamándole al gobierno de Pedro Pierluisi referente a la educación en las escuelas públicas, que tiene que ver con la perspectiva de género. Y con eso se ha creado tremendo pique, porque hay gente mezclando conceptos. Hay gente hablando de perspectiva de género como si fuera lo mismo que ideología de género, o como si fuera lo mismo, ¿verdad?, que asuntos de género. Pero lo vamos a explicar en el programa con un debate al principio que vamos a tener con dos líderes religiosos, un debate obviamente de manera correcta, de manera donde cada cual va a poder presentar su punto en la noche de hoy sobre este tema. Vamos a comenzar de inmediato dándole la bienvenida al pastor René Pereira. Pastor, saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches, Falú, y saludos a toda la audiencia de Noti1. Dios me los bendiga a todos. Le damos la bienvenida al obispo David Andrés Álvarez. Saludos, ¿cómo está usted? Buenas noches para ti, para Falú, y para la audiencia, y para el pastor que nos acompaña esta noche. Vamos a comenzar con el pastor René Pereira. Pastor René Pereira, hace unos días hubo una manifestación multitudinaria donde miles de creyentes se tiraron a la calle a manifestarse sobre el planteamiento del currículo de perspectiva de género en las escuelas. De hecho, hoy también hubo una manifestación donde también fue multitudinaria. Y entonces está el planteamiento de perspectiva de género y está ideología de género. A mí me gustaría escucharlo usted, su parecer, comenzando con 1 minuto 30 segundos, y entonces después escuchamos la posición del obispo David Andrés Álvarez. Pastor René Pereira, adelante, 1 minuto 30, adelante. Bueno, la ideología de género es en lo que se funda lo que se conoce como la perspectiva de género. Estamos hablando de un sistema ideológico que se basa en el concepto de que el sexo y el género son dos elementos distintos, donde el género es pues la función social que cada cultura le asigna a los sexos biológicos, ¿verdad?, de manera arbitraria. En otras palabras, lo que establece esta creencia, ¿no?, este sistema ideológico, es que los seres humanos realmente nacen, aunque nacen con distintos sexos, nacen como seres neutros, y es la sociedad la que le impone roles sociales. Entonces, cuando hablamos de sexo, pues hablamos de hombre y mujer, masculino y femenino, ¿verdad? Pero cuando hablamos de género, es interesante que según, ¿verdad?, por ejemplo, el Gopi Shankar del Colegio Americano Mundaray en la India, se reconoce más de 25 géneros y 15 orientaciones sexuales. En el 2019, España reconoció en su sistema jurídico 35 géneros distintos. Y el 9 de noviembre del 2018, Viti Muntabarjon, que fue nombrado por la ONU como defensor global LGBT, afirmó que para ellos existen 112 géneros distinto. Y pues esto obviamente pues surge, ¿verdad?, de unos conceptos que han elaborado lo que se conocen como el feminismo de género, siendo, ¿verdad?, una de las precursoras, una filósofa, escritora feminista francesa llamada Simone de Beauvoir, que escribió un libro, El segundo sexo, donde ella establece que el ser mujer es una construcción social y no tiene que ver con el elemento biológico. Luego el doctor Moni, que fue un psicólogo y sexólogo neozelandés de Nueva Zelanda, ¿verdad?, que afirmó que el comportamiento está regido por la educación como varón y mujer. Y también posteriormente Judith Butler, en 1990, que escribió un libro llamado Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity, el feminismo y la subversión de la identidad,
donde ella pues establece, ¿no?, ese concepto de que el género es una construcción social. Okay. Y no es fijo. Déjelo ahí, va a tener tiempo nuevamente de continuar con su argumentación. Obispo Álvarez. Sí, buenas noches otra vez. Bueno, me parece que el planteamiento de que hay diferentes géneros aplicados a la sexualidad, a la identidad sexual, en mi opinión no es correcto. Género es el género humano. Hay diferentes razas, hay diferentes condiciones hereditarias y de biológicas en la raza humana, y hay el género humano. Pero de que hay diferentes géneros sexuales, no creo que la ciencia realmente valida eso. Puede haber diferentes identidades sexuales, diversas conductas sexuales, diferentes formas de expresión sexual, pero sigue siendo el mismo género humano en la persona de un ser humano que puede ser biológicamente tener sus genitales masculinos o femeninos, pero además de eso hay todo un proceso de identidad del quién soy, del yo, que muchas personas, por alguna razón que todavía no se entiende completa y finalmente, algunas personas descubren que son de una orientación, lo que se llamaría homosexual, es decir que tiene la tendencia o tiene la atracción hacia personas de su mismo sexo, homo uno, y otras personas que descubren que son heterosexuales, es decir, que son personas que tienen una atracción sexual hacia personas de otros diferentes, de otro sexo, tanto biológico como también identidad sexual, emocional, personalidad, etcétera. Bien. Así que yo creo que el sexo neutro no existe. Todos nacemos con una identidad sexual. Pastor René Pereira. Bueno, me agrada escuchar lo que está diciendo el obispo, porque pues reconoce, ¿verdad?, que la ideología de género no tiene base científica. Eso es cierto. Reconocemos que existen diversos tipos de orientación sexual, eso es otra cosa, pero estamos de acuerdo en que esto es un concepto, esto es una ideología que sostiene lo que se conoce como el feminismo de género, de que el género es una construcción social y que el sexo es otra cosa distinta y que no necesariamente corresponden. Pero fíjate, lo importante de esto es lo siguiente. Hay gente que puede creer eso. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, puede creer eso, puede comprar ese concepto de la ideología de género, ¿verdad? Lo que no hay derecho, y es el reclamo que se ha estado haciendo, es que se quiera imponer un sistema ideológico que bien ha reconocido el señor obispo, que no tiene base empírica, que no tiene base científica de que existan toda esta cantidad de género, ¿verdad? Él está llamándole género a masculino y femenino. La realidad es que se hace esa diferencia, que el sexo es una cosa y el género es otra. Eso no lo creo yo, eso es lo que dicen los ideólogos de la perspectiva de género. Lo que no hay derecho aquí es a imponer un sistema de educación que se supone que sea no sectaria, que se supone que no vaya cargado con estos conceptos ideológicos a nuestros hijos. O sea, si el gobernador y otra gente que creen eso, ¿verdad?, la secretaria de la familia o quien sea que creen eso, se lo quiere enseñar a sus hijos, pues esa es su prerrogativa. Pero nosotros estamos haciendo un reclamo de que este currículo de perspectiva de género, que lo que va a prestarse es para confusión, lo que va a prestarse es para crear ¿verdad?, situaciones de conflicto en nuestros niños, nuestros estudiantes. Eso es lo que nosotros estamos abogando porque no se haga. Vamos a ver la posición del obispo David Andrés Álvarez referente a la educación de perspectiva de género. Bueno, pues otra vez me parece que difiero de que, en primer lugar, yo no dije de ninguna forma de que la razón fundamental por la cual unas personas descubren que son heterosexuales y otras personas son
homosexuales y hay hasta transexuales y bisexuales también. De manera de que yo no dije en ninguna forma que eso no tiene ninguna base científica, porque ya sabe usted que hasta la misma sociedad, la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, en el manual de el DSM, que es el manual de tratar condiciones emocionales por los psiquiatras y los psicólogos, eliminó por completo todo eso de homosexualidad como si fuera un disturbio de índole emocional, porque de ninguna forma eso se puede probar por los estudios longitudinales que se hicieron para llegar a la conclusión de que por alguna razón, que es lo que yo estoy diciendo, alguna razón que puede muy bien ser neurológica o puede ser genética, eso es lo que está todavía para una definición final más precisa, pero de que sí sucede, no cabe ninguna duda. Y en segundo lugar, la palabra ideología, esto no es una ideología, esto es ciencia, esto no es ninguna ideología, esto es conocimiento científico sobre un área importantísima de la vida de toda persona, que es su sexualidad. No sé por qué seguimos identificando la fe cristiana y otras también en el Islam, en el judaísmo y otras religiones, con que el sexo es algo que realmente es algo malo, sucio, degradable, etcétera. Y eso es lo que le hemos metido en la mente a esta sociedad, de que es pecado, etcétera. La sexualidad humana es tan necesaria como el respirar, es tan necesaria como el comer. Una persona que reprime su identidad psicosexual termina siendo neurótica, bien, termina siendo una persona con grandes conflictos y frustraciones en el resto de su vida. Reacción. De manera de que esto no es una ideología, esto es una realidad que sucede con todos los seres humanos en todo el mundo, en toda cultura. Gracias, obispo. Reacción, Pastor René Pereira. Bueno, me parece que el obispo no, ¿verdad? No, sería bueno preguntarle qué él entiende entonces por la perspectiva de género. O sea, obviamente es un sistema ideológico que no tiene base científica. O sea, de nuevo, ¿qué es la base conceptual de la ideología o la perspectiva de género? ¿Cuál es? Que una cosa es el sexo biológico y otra cosa son los diversos géneros que pueden ser fluidos y que pueden ser intercambiables. Ok, no. Sí, mire, de nuevo, si hay gente que compra eso, pues santo y bueno. Si hay gente que cree eso, que de hecho la ideología de género no tiene ninguna base científica. Yo no estoy hablando aquí de la conducta homosexual, yo no estoy hablando aquí de lo que se conoce como orientación sexual, estamos hablando de la identidad de género. Ahora, el planteamiento es el siguiente: ese tipo de información, se supone que el gobernador dijo que la perspectiva de género que se iba a enseñar en las escuelas era el respeto hacia el hombre y la mujer. Pero ahora de repente resulta que la perspectiva de género tiene que ver con llevar a los niños a presentarles todo lo que tiene que ver con la conducta gay, con la conducta lésbica, con la conducta trans. Entonces la pregunta es, para niños, o sea, estamos hablando de niños desde kinder hasta jóvenes de cuarto año, ¿esa es la educación que se le va a dar? Cuando realmente aquí lo que se quiere combatir es el problema de la violencia. Aquí, o sea, supuestamente la perspectiva de género es una herramienta para combatir la violencia, mayormente contra la mujer, aunque se da en todos los órdenes. Bien. Entonces, ¿verdad? Y con esto termino. Sí. En los países donde se ha establecido la perspectiva de género, montones de países, no se ha reducido de ninguna manera el problema de la violencia doméstica. Obispo David Andrés Álvarez. Bueno, realmente seguimos tratando de aclarar el concepto de perspectiva de género. Perspectiva es una palabra bastante de domingo, ¿verdad? Es cómo se entiende la diversidad en las expresiones de la sexualidad humana. Y cuando dice, ¿verdad?, de que van a enseñar a los nenes qué pasa con los homosexuales y qué pasa con los transexuales, etcétera, etcétera, no es que los van a convertir en eso,
mire, a nadie lo convierten en heterosexual si es homosexual, y a nadie lo convierten en homosexual si es heterosexual. Está más que probado científicamente que se nace con una identidad, se nace con un color de los ojos, se nace con una mano dominante. Son cosas con las cuales nacimos y no podemos cambiar. La gente lo podrá reprimir, podrá tener otras conductas, pero lo que somos de nacimiento nadie lo cambia. De manera que la educación no es que van a enseñar a los nenes cómo es que voy a ser gay. No, un nene o una nena que sea heterosexual va a seguir siendo eso, pero va a aprender a conocer a la gente que hemos quemado, a la gente que hemos matado, a la gente que hemos perseguido a través de los siglos, porque su orientación sexual ha sido diferente a la mayoría, que sí somos la mayoría, somos personas heterosexuales. Pero eso no lo hace que sean fenómenos naturales ni que sean anormales, sino que son otras expresiones de la sexualidad humana. De manera que una educación que integre que en la ciencia hay mujeres científicas, que no son todos hombres, que en las matemáticas hay mujeres que son valiosas, que en las ciencias sociales, que en la biología, que en la historia, en todo hay mujeres que hemos escondido. De hecho, hasta en la religión, porque mire que hemos escondido a la mujer tanto en las religiones, especialmente en las más tradicionales, como el cristianismo tradicional, el judaísmo, el islam y otras, porque todo eso sale de unas culturas patriarcales, donde la mujer solamente tenía la función de reproducción, y de ser un objeto de placer sexual para el varón. De manera que esa mentalidad es lo que hay que ir transformando y creando una sociedad igualitaria, justa y basada en los valores de cada persona como una persona con dignidad propia. Pastor René Pereira. Bueno, de nuevo, el problema es que yo creo que hay personas adultas, ¿verdad?, en una etapa adulta donde pues pueden manejar ciertos tipos de conceptos, ciertos tipos de ideas que tienen que ver con el asunto de las diferentes, ¿verdad?, sexualidad, expresiones de orientaciones sexuales y todas estas cosas. Eso no es ningún problema, y de hecho uno debe enseñarle a todas las personas a respetarse mutuamente, independientemente de ese tipo de cosas. Pero, caramba, estamos hablando de exponer a niños que están en una etapa de desarrollo, que todavía no han podido definir unos elementos que tienen que ver con la conducta, ¿verdad?, y sexual, y con todas estas cosas, exponerlos a este tipo de ideas y conceptos. Yo creo que eso no es el rol de la escuela. Oye, y más aún cuando tenemos un sistema de educación que tiene serios problemas, que está prácticamente en el suelo, que hay problemas en las matemáticas, que hay problemas en la enseñanza de ciencias, de estudios sociales, donde hoy mismo sale en el periódico el caos que hay en educación. Entonces, encima de eso vas a meter un currículo que lo que quiere es meterle a la mente de nuestros niños una serie de conceptos que están, ¿verdad?, que son los que creen ciertas personas. De nuevo, el que quiera creer, el que quiera comprar la ideología de género y que quiera creer eso, pues santo y bueno, voy más. Bueno. El que quiere enseñarle eso, el padre, la madre, que quiere enseñarle eso a sus hijos, ese es su derecho. Pero habemos miles de puertorriqueños que no queremos ese tipo de educación, porque choca con nuestros principios y nuestros valores. Y hubo una carta de la Conferencia Episcopal Católica, ha habido ya de la inmensa mayoría de las iglesias, ¿verdad?, que sostienen los principios judeocristianos, que se han expresado en contra de la perspectiva de género, y eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la escuela pública no es para enseñar sistemas ideológicos. Tengo que cerrar ya. Tengo un minuto. Salud, déjeme terminar. Sí, por eso, pero tengo un minuto para que se lo dividan entre ambos. Adelante, obispo David. Rapidito, solamente le digo al pastor y a todos los que se aferran a que esto es contra la fe, el cristianismo, la moral, etcétera,
por favor, no enseñen más textos bíblicos, porque en la Biblia hay incesto, en la Biblia hay violación, en la Biblia hay infidelidad, en la Biblia hay violencia, y el libro Cantar de los Cantares, no me puede usted, si lo lee abiertamente, el libro Cantar de los Cantares es una poesía de un hombre a otra. Así que, por favor, vamos a hablar las cosas con profundidad. Si no podemos enseñarlo sobre la sexualidad en la escuela, tampoco con la Biblia en las iglesias. Wow, me sorprende escuchar a un supuesto ministro diciendo que la Biblia enseña el incesto, que la Biblia... O sea, caramba, ¿de qué estamos hablando? Una cosa es lo que la Biblia reporta y otra cosa, ¿verdad? Como que eventos que sucedieron y que son condenados por la Escritura, y otra cosa es lo que la Biblia enseña como parte de la doctrina cristiana. ¿Sabe? Yo creo que eso es una irresponsabilidad, decir que no se enseñe la Biblia, porque la Biblia enseña esas cosas. Wow, yo pensé que lo había escuchado todo, Falú. Yo pensé honestamente que lo había escuchado todo. O sea, esto es increíble que un pastor, un ministro, un obispo, ¿verdad?, se exprese de esa manera con relación a la Biblia. Wow, qué pena, verdaderamente es lamentable. Por eso la Iglesia Episcopal se está quedando sin miembros y se está vaciando, lamentablemente. Bueno, lamentablemente la gente no quiere escuchar la verdad. Vamos a hacerlo.